Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por venir. Soy Samantha, soy la coordinadora de Izquierda Unida aquí en Laguna. Voy a presentar a nuestros ponentes y les voy a dar paso. A mi derecha tenéis a Eva Díaz. Ella es concejala de Izquierda Unida aquí en el Ayuntamiento de Laguna de Duero. Y a mi izquierda tenemos a David Carretero, que es técnico en prevención, también es psicólogo y tiene una dilatada trayectoria trabajando con familias para atender los temas que vamos a tratar hoy en esta charla. Así que primero damos paso a Eva para que nos dé unas pinceladas de su visión desde el ayuntamiento y después hablará David. No sé si hace falta que mueva esto. Mejor que no. No sé, ¿me oís? No tengo una voz muy fuerte, pero no sé si me oís. ¿Me oís bien? Sí. Bueno, yo simplemente primero también agradeceros que hayáis venido todas y todos. Y simplemente es hacer una pequeña introducción porque realmente el especialista y el profesional es David, que es el que realmente nos va a contar la situación que tenemos aquí en Laguna. A ver, esta charla no pretende señalar a nadie, culpabilizar, sino aportar datos, un contexto y herramientas para comprender mejor la realidad y pensar entre todos y todas cómo afrontarla desde la prevención, el cuidado y la responsabilidad colectiva. Porque si hablamos de drogas, en el fondo es hablar de cómo estamos cuidando a nuestra juventud y en nuestro municipio, en Laguna de Duero, donde realmente hay una problemática seria. El consumo inicia muy pronto, inicia entre los 14 y 15 años, pero bueno, no significa que la mayoría de la juventud consuma drogas, ¿no? Cuando hablamos de las drogas y de la juventud, a veces lo hablamos y lo decimos pues desde el miedo o desde titulares o desde prejuicios, pero para poder prevenir realmente y para acompañar a la gente que lo necesita, tenemos que entender qué está pasando, ¿no? Qué pasa en nuestros pueblos, qué pasa en las ciudades y por qué está pasando esto, porque al final la realidad es compleja, ¿no? Como decía antes, la mayoría de jóvenes no consume drogas, pero sí que es habitual y la mayoría, yo creo que según los datos estadísticos, la mayoría no. Hay gente joven muy sana también, que no podemos pasarlo inadvertidos tampoco, que no podemos demonizar a toda la juventud, ¿no? Gente muy sana que no consume. Pero sí que es verdad que se tontea y luego eso tiene unas consecuencias cuando son adultos, ¿no? Y esas consecuencias pues van en la salud, en el bienestar emocional y en las oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que es un problema que tenemos que asumir desde las administraciones públicas y desde los servicios sociales y no lo podemos dejar pasar sin tomar medidas que realmente abarquen el problema, ¿no? Pero bueno, yo no soy la ponente, quería hacer un poco la introducción y yo creo que David es el que tiene que hablar de ello, pero antes también me gustaría que Samantha también nos comentara pues, algunas cuestiones que también son importantes en este municipio. ¿Cómo es así, Samantha? Sí. Yo cuando venía me he cruzado con el concejal de Servicios Sociales y tenía la esperanza de que viniera. No ha sido así, con lo cual pues yo voy a dar unos datos sobre la gestión de los servicios sociales, claro, de los que depende el desarrollo de la programación en prevención de abuso de sustancias, que claro, que como no está aquí no puede ofrecer su visión. Aunque, bueno, los datos que voy a dar son incontestables, son eso, datos. Así que nada, brevemente,
porque hemos venido a escuchar a David. A finales de diciembre salió un informe que llevan sacando, que muchos habréis visto en los medios, que se le ha dado bastante atención mediática a este informe. Lleva saliendo más de una década este informe y otro año más Laguna de Duero aparece en el listado de municipios de más de 20.000 habitantes que menos gastan en servicios sociales por habitante año, ¿vale? Este informe que realiza la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sobre la inversión en servicios sociales por parte de municipios de estas características, sitúa a Laguna entre los 46 municipios de más de 20.000 habitantes, como he dicho antes, que invierten menos de 64 euros por año y habitante en servicios sociales, con la clasificación de pobre, como he dicho. Es el único municipio de toda la comunidad con esta clasificación. Gasta 59 euros con 75 céntimos por habitante año en servicios sociales. Desde el principio de esta legislatura se han devuelto a la Gerencia de Servicios Sociales más de 1,5 millones de euros. ¿Vale? Cada año no se gestiona por parte de Servicios Sociales 1/3 de la financiación que se tiene que destinar a los laguneros y laguneras, según el acuerdo marco de cofinanciación de servicios sociales que se firmó en el 2024. En el 2023, con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta. En el último ejercicio del que tenemos datos, porque no tenemos todavía la liquidación del presupuesto del año pasado, del 2025, se devolvieron 549.521 euros a la Junta, ¿vale? Y claro, esto lo último, cuando se le recordó al concejal de Servicios Sociales esta situación en el pleno de hace 2 días, del martes, dijo al concejal que si no se gastan los fondos destinados por la Junta a Servicios Sociales en Laguna de Duero, es buena señal. Es porque Laguna es un municipio sano. Yo creo que, discrepo y vamos a ver un poco por qué no es así, con lo que nos va a decir David. Aparte de eso, claro, me gustaría señalar que el primer plan de drogas y otras adicciones de Laguna de Duero se acaba de poner en marcha, ¿vale? Esta es la entrada en la página web del ayuntamiento que pone la Concejalía de Acción Social pone en marcha el plan de drogas y otras adicciones de Laguna de Duero. Esta entrada fechada el día 21 de noviembre del 2025. ¿Qué ocurre? Que el plan municipal, el primer plan sobre drogas y otras adicciones, es del año 2019. Inicialmente tenía una duración de 4 años, del 2019 al 2023, y está prorrogada, ¿vale? Se han iniciado las actuaciones previstas para los años 2025, 2026 y 2027 en noviembre del 2025. Yo creo que con esto nos hacemos una idea de la importancia que el ayuntamiento está dando a esta cuestión. Con eso, esto es importante. Esta situación no es culpa de los trabajadores y trabajadoras de servicios sociales. Es una cuestión política, de gestión política o falta de gestión. Pero los trabajadores y trabajadoras con los que contamos están saturados.
hace falta la contratación de más personal, hacen falta evidentemente más recursos, pero en ningún momento queremos dar la sensación o dar a entender que son estos profesionales quienes no están a la altura de las circunstancias, ¿vale? Y con eso le doy paso a David para que se explaye. Venga, pues muchas gracias y vamos a ello. Yo tenía muchas ganas de dar aquí esta charla, porque yo soy de aquí de Laguna, vamos, me he criado aquí, aunque ahora no estoy viviendo aquí. Conozco esta problemática desde hace tiempo, desde muchos niveles, desde muchos ámbitos. En los últimos 3 años la conozco desde dentro de la red de prevención de la Junta de Castilla y León, porque yo he estado trabajando en el Servicio de Prevención de Referencia de Valladolid, que es donde atendíamos a chicos y chicas y familias que ya habían llegado al último nivel de prevención, o sea que ya presentaban consumos y situaciones bastante deterioradas. Entonces conozco todo esto desde dentro. De hecho he venido aquí a los institutos a hablar con los orientadores y he estado con las de servicios sociales, que sé que han cambiado recientemente además, no solo el año pasado sino también este. Entonces conozco bastante de primera mano la situación en Laguna del Duero en muchos aspectos. Y tenía ganas de dar esta charla aquí porque es verdaderamente preocupante. Es verdaderamente preocupante. Entonces mi idea hoy es que entendamos por qué es importante la red de prevención y por qué hablamos de prevención y no hablamos de un municipio sano o insano, sino un municipio que genera o ejerce prevención y por lo tanto la prevención es evitar que pasen cosas. Eso es lo primero de todo. Si no sabemos las cosas que están pasando y ni siquiera tratamos de prevenirlas, pues ese es el mayor de los riesgos que podemos tener. Pero es que Laguna tiene un perfil diferente a otros lugares y eso es lo que también voy a intentar transmitiros, porque yo los pocos perfiles o los pocos casos de jóvenes que hemos podido atender en Laguna, porque generalmente no podemos atender porque deberían atenderse aquí, por ser un municipio mayor de 22.000 habitantes, o sea, de 20.000, eran casos bastante más graves que los que estábamos tratando en cuanto a consumo, porque hablaré ahí de policonsumo. En Laguna se consumen muchas cosas, hay una accesibilidad muy grande de la juventud a las drogas y además tenemos una parte que es lo de las peñas, que también hablaré, que eso está maravilloso, pero también tiene una serie de riesgos si no se aborda desde la prevención tampoco. Entonces, mi misión es que entendamos la verdadera importancia que tiene que un municipio como Laguna forme parte de la red de prevención. Porque es que sin eso, ya no es que sepamos o no lo que está pasando, estamos abandonando al riesgo puro y duro a los jóvenes de aquí, al margen de lo que puedan hacer los agentes preventivos que estén descoordinados por el municipio, como puedan ser orientadores escolares, como puedan ser en servicios sociales, que no es su especialidad, servicios sociales. Esto también hablaré y por eso vamos a hablar de lo que ellos pueden hacer y lo que necesitan que no tienen. Dicho esto, para que entendamos, voy a contar una historia en 2 versiones, ¿vale? Este sería Juan, que tengo ahí sin rostro, 15 años y le han pillado fumando, o le han pillado fumado en clase. No era la primera vez que pasaba, pero este profesora decidió que ya era importante hablar con los orientadores del centro, así que hablan con la orientadora. Y el tutor y la tutora conocen los servicios de prevención porque ya se han acercado a hablar de ellos y deciden hablar con los padres y orientarles a que se haga una derivación al servicio de referencia de prevención. ¿Vale? Los padres, aunque Juan no quiere ir, pero como la orientadora ha hablado con él, los padres también deciden que no hay otra opción, pues aunque vaya forzado, no le queda más remedio que asistir. Cuando llega allí al servicio de referencia de prevención, esto es una alarma, ¿no? Es una alarma que tenía y había apagado, pero bueno. En el servicio de referencia de prevención le va a atender un profesional, como cuando yo trabajaba allí, un psicólogo o una psicóloga. ¿Y qué va a asegurarse esta persona? Se va a asegurar de escuchar a un adolescente, que es una persona a la que generalmente los adultos no suelen tener muy en cuenta cuando habla las cosas, cuando dice los problemas, porque a veces se nos olvida que hemos sido adolescentes y que nuestros problemas de la adolescencia también eran importantes. El que un amigo o una amiga me esté rechazando no es, bueno, ya encontrarás a otro más, o cosas de ese estilo. El que no me vaya bien en los estudios,
y me suponga no encajar en las expectativas de mis padres, eso me genera tensión, si en casa además no hay mucha comprensión, hay más conflicto, me empiezo a sentir solo, y la soledad en la adolescencia, si la soledad ya es dura en todos los momentos de la vida, en la adolescencia, que sentimos las cosas muchísimo más potentes, porque estamos en ese momento, sobre todo lo social, pues a lo mejor desde ahí no sé gestionar. Y no tengo una figura adulta de referencia que me ayude a expresar todo este mundo que cargo encima y que nadie quiere saber de él, solo me dicen que deje de hacer esas cosas sin más, ¿no? Entonces nos vamos a asegurar de escucharle, y no solo a él, también a su familia. Cuando hablamos de problemáticas de drogas muchas veces no sabemos hasta dónde llegan, oímos las palabras adicciones y se nos hacen muy grandes, no entendemos qué es todo esto. Un padre y una madre ante un escenario así normalmente está asustado, atemorizado. Además estará enfadado, y lo primero que se va a resentir es el vínculo que tienen con su hijo. Nosotros lo primero que vamos a cuidar son los vínculos de la familia, y vamos a tratar de que la familia sea un agente activo por que la situación cambie. Eso es una atención maravillosa. Aunque Juan en principio no quería venir, como se ha sentido escuchado, decide continuar con nosotros. Y poco a poco, aunque sigue fumando, se va abriendo, fumando porro, me refiero aquí, no al tabaco, pero sobre todo estamos hablando aquí de porro, que sería lo más común en un principio. Juan se empieza a abrir y empieza a hablar de sus problemas. Entonces ahí reconoce que puede que tuviera alguna cosa. Juan y sus padres empiezan a comunicarse mejor en las sesiones que son familiares, empiezan a poder hablar de los conflictos, empiezan a poder escucharse unos a otros, a poner los sentimientos sobre la mesa y a tratar de buscar soluciones constructivas y no solo coercitivas, no solo castigar o gritar es la solución. Entonces, bueno, las cosas en casa han ido mejorando y eso hace que Juan esté más a gusto, no quiera pasar tanto tiempo como antes que querría pasar en la calle. Poco a poco va relacionando algunos problemas que tenía también con el consumo de los porros, pues a lo mejor se da cuenta que sí, que aunque le estaban costando los estudios y fumaba clase no era la mejor forma de atender en clase, es decir, empieza a ver que no solo era el evadirse de problemas, que es lo que muchas veces ellos encuentran en los porros, o ahora, por ejemplo, sobre todo ellas, lo están encontrando mucho más en las benzodiazepinas, en España se recetan con mucha facilidad, y casualmente el estudio de este año, que es la estadística de consumo de drogas entre la población juvenil, salió justo también por noviembre o así el año pasado, es la primera vez que una droga legal, entre comillas, que es un fármaco, supera a los porros en consumo. Es decir, las benzodiazepinas en chicas está por encima del consumo de porros en chicos. Y normalmente esto se encuentra en casa. Hay poca prevención con respecto a qué hacemos con los fármacos, que además se recetan muy fácilmente como ansiolíticos, son muy baratos, son baratísimos. De hecho, a algunos que fuman porros les regalan benzos para que prueben las dos cosas, no son tan baratos, en fin. No me quiero extender en datos, pero sí que entendamos esto, que muchas veces las drogas son una autorregulación emocional cuando no tengo herramientas y no tengo referentes. No me han dado una educación o no la he tenido suficiente. Busco regular. Primero quizá busco experimentar, pero luego me doy cuenta que hay cosas que las drogas me hacen no sentir o no pensar. Y ese aprendizaje es clave para en el futuro tener o no un problema de drogas, porque si no se manejan los problemas, eso es lo que en un futuro, y en jóvenes y adolescentes siempre hablaré de un futuro, nunca hablaré de un adolescente adicto, es muy raro ese caso, en un futuro podrían desarrollar una problemática de adicción. Aunque un adolescente consuma, no es un adicto. Es un consumidor activo, pero no es un adicto, porque está en un momento de desarrollo biológico, está en un momento en el que no ha desarrollado suficientes habilidades para frenar quizás su impulsividad y porque todavía tiene un recorrido por delante, ¿vale? Eso tenemos que entenderlo. Por eso es importante la prevención, sobre todo en esta etapa. Bueno, Juan se va animando poco a poco, va reduciendo el consumo porque ya no lo empieza a necesitar tanto y acepta el buscar alguna actividad de ocio que no tenía y entonces apunta al gimnasio y va a clase aunque no estudia, pero por lo menos se mantiene fidelizado al centro, probablemente se habrá hablado con la orientadora escolar, le estarán prestando un poco más de atención y ayuda y coordinándonos dentro de la red, que es palabra importante, vamos a tratar de poner todos los agentes a favor de Juan. Poco a poco, con todo el entorno favoreciéndolo,
él va a ir tomando decisiones y probablemente, lo que en la mayor parte de los casos que yo conozco ocurre esto, no todos, porque cada caso es distinto y hay casos multiproblemáticos en los que a veces controlar el consumo es suficiente, porque no podemos llegar a más. Pero bueno, estamos ya contentos porque Juan ha decidido dejar los porros y empieza a retomar amistades que parece que había dejado de lado porque había cambiado su estilo de vida. Historia 2. ¿Vale? La historia 1 es el de un adolescente que ha tenido la suerte de que en el municipio donde vive la red de prevención funciona. Historia 2. Juan, 15 años, le pillan fumado en clase. Como están hartos de él, le ponen un parte y le amenazan con expulsarle si esta conducta se repite. Y Juan pasa de todo, pero sobre todo no quiere problemas. Y como no quiere problemas, decide faltar a clase cuando está fumado. Así que cada vez falta más, porque cada vez fumo más y falta más. Como esto se va haciendo bola, más ansiedad, más fumo, menos voy, ¿no? Entonces el problema se hace bola. Un día le ponen una multa por consumir en público, porque claro, cuando estás consumiendo no siempre te fijas en si viene o no la policía. Él dice que no era suyo, que solo lo sujetaba, pero a la policía le da igual, le ha puesto una multa por consumo y ha llegado a casa. Cuando llega a casa, los padres le montan una bronca, él lo niega, aunque le echan la bronca, le pagan la multa y deciden que no le van a dar más dinero. Pero Juan necesita dinero, tiene algunas deudas, ha dejado de beber, le están presionando y se ve con el agua al cuello y ¿qué hace? Pues roba dinero en casa, que sabe dónde tiene su madre en la cartera. Su madre un día se da cuenta de que tal y discuten, se forcejean, se les va un poco de las manos, empuja a la madre cae, le hace daño, el padre llama a la Guardia Civil y le denuncia, porque no era la primera vez que pasa. Entonces al final el juez le pone una libertad vigilada porque bueno, no tenía otros delitos, pero tiene una serie de condiciones, que es que tiene que ir a clases, comportarse en casa y acudir al servicio de referencia de prevención. Primer contacto de Juan con la red, pero ya llega en un momento mucho más delicado y llega a través del servicio judicial. Viene obligado por la justicia, no viene condicionado por un orientador escolar de confianza y por unos padres que le quieren ayudar, sino por unos padres que le han denunciado. Entonces, bueno, el servicio de referencia va a hacer todo lo que pueda, pero al final Juan no es capaz de sostener esta bola, acaba incumpliendo las medidas y acaba en un centro de reforma para menores, como puede ser Los Manzanos, o puede ser, si hace algo más grave, en Zambrana. De Manzanos volverá al SRP o en Zambrana le tienen que atender ellos mismos esa parte. Pero vamos a hablar aquí que ya hemos quemado los recursos en un momento, o les hemos llevado el recurso en un momento en el que no se puede disponer de él con facilidad. Y por mucho que hagamos es muy difícil. ¿Problema de Juan? Pues fijaros la diferencia. De ir corrigiendo la situación en un momento clave de su proceso vital a que acabe viéndose como un delincuente por echarse unos porros porque está hasta las narices, ¿no? Partimos de ahí. Entonces quiero que entendamos, cuando hablamos de adicción en adolescentes estamos hablando, a grosso modo, en particular de este tipo de problemáticas. También hay otras y hay casos multiproblemáticos, ¿no? Porque no todo es igual, pero este sería como el caso más ejemplar, el de la mayor parte de los casos que atendemos. Entonces, la historia 2 es Juan en un municipio que está fuera de la red de prevención. ¿Cuál creéis que sería el más probable? Si Juan es de Laguna de Duero, ¿la historia 1 o la historia 2? Yo os voy a dar datos y preguntas, vosotros saquéis vuestras conclusiones. Pero efectivamente en esta hay una respuesta aceptada que es la 2. Desafortunadamente este sería el caso más habitual aquí. Y además Juan no iría solo fumando porros, probablemente habría probado ya la cocaína, el cristal y alguna otra cosa más como el MDMA de fiesta, etc. ¿Vale? Pero es que en Laguna es mucho más fácil eso que por ejemplo en Valladolid. Y ahora veremos por qué. Antes de ver por qué, vamos a entender qué es la prevención. Como he dicho, prevenir es tratar de poner las herramientas suficientes para evitar que se desarrollen problemas a futuro. Si queremos estar sanos, comemos bien, ¿no? Pero para saber qué es comer bien necesitamos una educación previa, porque si no pensamos que comemos todo bien porque mi abuela comía así y a lo mejor te estás hinchando a grasas que quizá hay que reducir, ¿no? Entonces necesitamos educación y prevención es educar a la población. Educar a la población, ¿por qué? Porque si no hacemos este esfuerzo lo que acabamos es saturando los servicios sanitarios, saturando los servicios sociales y sobre todo porque la prevención ahorra costes. O sea, el coste de atender a un adolescente con 15 años
es muchísimo más bajo que atender a un adulto que ha desarrollado una adicción y que a lo mejor eso se cronifica y son años y años y años y años. Y para que un adulto que esté en un centro de rehabilitación, es que tiene todo un equipo profesional enorme, 24 horas más mantenimiento del edificio, es decir, se va muchísimo más dinero en el tratamiento que en la prevención. Y esto es importante cuando hablamos de servicios públicos, porque la verdadera eficiencia del servicio público es evitar los problemas y luego poder responder a ellos. No crearlos y tratar de responder a más problemas, que eso es más una ideología capital. El capital soluciona problemas generando más dinero, pero el objetivo sería que no tuviéramos que hacer ese gasto, sería ahorrarnos, ¿no? Vale. La prevención se viene desde hace muchos años realizando desde la evidencia científica. Existe un esfuerzo, no solo aquí en España, en Europa, de tratar de ver qué es preventivo, qué no es preventivo, desde los discursos. Veréis que los discursos sobre la droga o mismamente sobre la publicidad de tráfico, ¿no? Ha cambiado mucho. Al principio era el miedo, pero se vio que el miedo no era preventivo como discurso social. En las drogas ya no podemos hablar del miedo a lo que te pasará, porque eso no previene, a un adolescente menos, que mañana tiene muchas otras cosas que hacer que estar escuchando si va a ser un viva la vida por el día en el puente. ¿A qué manera? No está ahí. ¿Vale? Entonces, se hace mucho esfuerzo cada año por tratar de documentar qué funciona en prevención, qué no funciona en prevención. No solo en atención, sino también de cara a las familias, de cara a los medios de comunicación, de cara a muchos ámbitos. También de cara a cómo hacer las políticas, que esa es la otra parte de aquí. Entonces, una prevención adecuada basada en la evidencia. ¿Qué quiere decir basada en la evidencia? Primero, tiene que estar planificada. Si no hay planificación, no hay prevención. Tiene que estar ejecutada por profesionales especializados. El consumo de drogas es algo muy específico. No podemos pedir a simplemente las trabajadoras de servicios sociales que sean capaces de abordar absolutamente todos los problemas que tiene la población. Pues no pueden, está fuera de sus capacidades. Y probablemente muchas de ellas no hayan podido especializarse en material de drogas, de consumo de sustancias, porque es muy específico, muy específico. Entonces necesitamos técnicos de prevención de drogas, como tienen en otros municipios, como pondré el caso de Medina del Campo, que también he trabajado allí. Tiene que estar coordinada, tiene que estar en red. Los distintos agentes tienen que conocerse, saberse, llamarse, enterarse unos a otros de qué están haciendo y ayudarse, porque necesitamos poner en funcionamiento todo lo que rodea a la persona para que el grado de éxito sea mayor que el grado de fracaso. Y tiene que estar evaluada de forma sistemática. Tenemos que documentar lo que hacemos y tenemos que hacer una evaluación, porque si hacemos un plan y no lo hemos evaluado nunca, pues no sabemos si ha funcionado, no sabemos si vamos por el buen camino, no sabemos qué estamos haciendo realmente. Necesitamos evaluar, y para eso son importantes tener memorias de las actividades que se hacen, con una evaluación de los resultados, de lo que se preveía y lo que hemos tenido que hacer. Basada en la evidencia, eso sería lo del EUPC, es el Currículum de Prevención Europeo, cualquier ayuntamiento puede leer y le va a servir. También tenemos ahí grupos de estudio nacionales, como Lisardo Becoña, que tiene un recorrido enorme desde la Universidad de Oviedo, creo que está en Santiago de Compostela, pero que hacen estudios constantes sobre no solo prevención en adultos, sino en adolescentes, en cada una de las etapas de la vida y en cada una de las áreas. Y además es que tenemos suerte de que en España tenemos una red de prevención muy buena, y en Castilla y León especialmente. O sea, la red de prevención de la Junta de Castilla y León es un ejemplo internacional, por lo bien coordinada que está, con lo que se pueda mejorar y seguir creciendo, pero es que es muy buena, es muy buena. Y tenemos la suerte de que este año, por primera vez en el Estudes, que es la encuesta nacional, por primera vez hay un descenso claro desde la pandemia del uso de drogas en los jóvenes. ¿Por qué? Porque funciona la red de prevención. Eso es la evidencia. Funcionan las actuaciones que vamos haciendo y han mejorado con el tiempo. ¿Es suficiente? Todavía no. Planificada. Como he dicho, se enmarca dentro del Plan Nacional sobre Drogas. Eso lo tienen que matizar luego y llevar a cabo las autonomías. Entonces hay un plan autonómico de drogas, que en Castilla y León está vigente ahora desde 2024 a 2027. Que luego están ahí, pues, todo lo que ha dicho ella del plan marco, de toda la financiación, cómo viene. Porque todo lo que viene aquí de ser de prevención en Laguna de Duero, en un municipio como Laguna de Duero, está financiado por la Junta de Castilla y León. Todo. Y el dinero que no se usa en prevención vuelve a la Junta. Esto es importante de saber, porque es que al municipio no le cuesta.
lo pierde, y sobre todo lo pierde la población, porque lo tiene que ejecutar el plan municipal, cuando tiene más de 22.000 habitantes, y no se encarga aquí también Diputación, ¿vale? Pero Laguna, desde 2003, tiene más de 22.000 habitantes. Ejecutada, tiene que estar ejecutada por el plan municipal a través de programas y actividades concretos, intentamos que estén basados en la evidencia, y por profesionales especializados en adicciones. Ahí está la foto del primer plan municipal sobre drogas y otras adicciones de Laguna de Duero, que como pone ahí 2019-2023. Este plan no se puso en marcha. Pues porque en servicios sociales no dan abasto, porque se necesita un técnico o una técnico que se dedique a esto exclusivamente, porque lleva muchísimo trabajo coordinar con todos los agentes del municipio, y lleva muchísimo trabajo entrevistarse con los orientadores y demás, y lleva muchísimo trabajo sacar adelante los programas entre las familias. O sea, esto desborda servicios sociales, y más en un municipio como Laguna, que tiene una problemática grave. Es que es así. Pero lo pongo ahí para que veamos las fechas, porque es que el caso de Laguna es tan raro. Es que es lo más extraño que yo he visto en toda la red, desafortunadamente. Me toca porque, joder, siendo de aquí dices, ostras, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, esas son mis preguntas. Yo tengo preguntas de por qué las cosas siguen así en Laguna. Tiene que estar coordinada la red. Esos serían agentes de prevención. La escuela es un agente de prevención, las familias, servicios comunitarios, que pueden ser también, por ejemplo, actividades de ocio y tiempo libre, etcétera. Servicios específicos, como que he dicho, el servicio de referencia de prevención, que estaría en Valladolid. Corporaciones locales, que son un agente, pueden ser de prevención o no serlo, en este caso ya lo veremos. Cuerpos de seguridad, también es importante, porque la policía municipal, ahora que ya la tenemos aquí en Laguna, cumple un papel importante en el control de la juventud. En Medina del Campo tienen el agente tutor. El agente tutor es el que se dedica a las cosas de los jóvenes exclusivamente. Tiene sus más y sus menos, pero funciona bien porque es una sola persona que conoce cómo se mueven los adolescentes en su municipio. Y por ahí vienen muchas derivaciones en Medina del Campo, por adolescentes que están consumiendo. Y el policía sabe dónde y cuándo. Porque los adolescentes se arriesgan mucho y piensan que no les ven, pero todo el adolescente le ves y te habla solo con el cuerpo, ¿no? Por eso, servicios sociales, servicios de salud. Tenemos un plan en Castilla y León que es el programa Ícaro. El programa Ícaro de alcohol es un plan buenísimo en Castilla y León. No lo hay en muchísimos sitios. Es una detección precoz del consumo de alcohol. Cuando un joven va, por ejemplo, al río Ortega porque le han llevado por consumo de alcohol, lo que hacen allí es una acción directa con la familia para derivar al servicio de prevención. Y nosotros evaluamos si hay un riesgo, porque el alcohol, y ahí sí que voy a matizar una cosa, que la mayor parte de los jóvenes no consumen drogas. La mayor parte de los jóvenes consumen alcohol y el alcohol es una droga, ¿vale? De hecho, es la más consumida. Muy fácil acceso, pero es que además es la droga de entrada. El que consume alcohol tiene muchísima más probabilidad de consumir otra. ¿Por qué? Porque con el alcohol, como ya sabemos, no tomamos las mejores decisiones y tenemos más impulsividad. Y un adolescente tampoco suele tomar muchas veces las mejores decisiones y suele tener también impulsividad. Entonces, alcohol y adolescencia, todos sabemos que duplica los riesgos, ¿vale? Entonces, es una puerta de entrada. Entonces, nosotros evaluamos qué está pasando y hemos detectado así de casos que vienen con consumo de alcohol y encima, ¡pum!, casualmente consumió también porros o benzos o cosas. Entonces, y de ahí hacemos una intervención mayor o no, y simplemente hacemos una intervención con la familia para que sepan gestionar esto y tengan un buen posicionamiento en casa, porque hay adultos que compran el alcohol a los menores. Entonces, eso es importante, eso es prevención. ¿Hay un problema ahí? No. ¿Podría haberlo? Sí, podría haberlo. Coordinada. Evaluada, lo que he dicho antes. Entonces, evaluada, tenemos que tener una evaluación de los objetivos y los resultados para identificar las problemáticas clave y las dificultades que hemos tenido a la hora de hacer nuestra planificación y mejorar continuamente. Por ejemplo, hay un ejemplo de una memoria anual del año pasado de las intervenciones en adicciones que se hicieron en el municipio de Laguna de Duero, que luego las voy a decir todas porque son 2. Entonces, merece la pena conocerlas, porque así sabemos qué es lo que se está haciendo realmente, ¿vale? 2024. Bueno, no me voy a enrollar más en esta parte, pero desde la prevención buscamos abarcar todos los sistemas que hay, desde el sistema familiar, como el escolar, como el ambiental, laboral, comunitario. Es decir, la prevención busca estar a todos los niveles, desde las políticas hasta los mensajes que se emiten, hasta llegar incluso a la familia o al individuo que ya tiene problemas.
y siempre vamos a hablar de que hay factores de riesgo y factores de protección, ¿vale? Una persona no se hace adicta porque sí, sino cuantos más factores de riesgo tengo, más presión y más probabilidades de que desarrolle un problema. Si me llevo mal con la familia, me he desvinculado de la escuela, como le pasaba a Juan, socialmente he cambiado de amistades y voy con gente consumidora, no tengo un ocio estructurado, he dejado el fútbol, por ejemplo, lo que fuera, tengo problemas personales y tengo ciertos problemas de impulsividad y encima en mi comunidad, en mi entorno es muy fácil de llegar a la droga, ostras, pues es que lo tengo todo a favor de consumir. ¿Qué quiere hacer la prevención? Influir en todas estas áreas. Si en la familia están las cosas bien, tengo un factor de protección. Si la comunidad y, por ejemplo, la policía, etcétera, hace un mejor control de los lugares en los que se consume, es más difícil el acceso a las drogas, pues ya es más difícil llegar a ellas, ya me lo ponen más difícil para consumir. Si desde la escuela hacen un trabajo para afiliarme, para tratar de amoldarse a mí, de no simplemente etiquetarme como el problemático, sino ver qué me pueden hacer porque estoy en problemas, pues tengo otro factor de protección. Y si vamos sumando factores de protección, no es 100% seguro, pero es cada vez más probable que evitemos el problema. Entonces, nosotros siempre, la familia es un factor que puede ser de riesgo o protección. El municipio puede ser un factor de protección o de riesgo. Las políticas pueden ser de riesgo o de protección. Cuando no hay políticas de prevención, desde nuestros términos técnicos, hablamos de que hay un punto de riesgo porque no se están tomando las medidas adecuadas. Entonces, para mí, la situación actual de Laguna tiene muchos riesgos. Como técnico de prevención, hay muchísimos riesgos en Laguna. Y luego tenemos niveles. Esto es importante porque luego veréis en las noticias sobre Laguna o tal, o si buscáis en la hemeroteca, veréis que aquí en Laguna se han hecho moneos. ¿Vale? El programa Moneo. Está bien, el programa Moneo está muy bien, tiene evidencia. Es un programa de prevención universal. La prevención universal es lo más básico. Yo doy una charla general sobre los problemas de las drogas, lo que generan. Es para todos. Educación básica. El programa Moneo es educación básica para las familias. Te van a enseñar a relacionarte mejor con tus hijos, posicionarte sobre los temas de drogas, ahora también sobre los temas de tecnologías y pantallas. Van a dar recursos a las familias para que la familia sea un factor de protección. Pero sacar moneos cada vez es más difícil porque las familias cada vez tienen menos tiempo, cada vez están menos dispuestas a ir a sitios, a escuchar cosas o a hacer los talleres, y menos si son 4 sesiones, que es el moneo reducido, que se ha reducido por esta razón. Ya no hablamos un dédalo, que va a prevención selectiva, son 20 sesiones un dédalo. Prevención selectiva ya es a un grupo que tiene una problemática. Se ha detectado que hay una serie de familias que por unas razones u otras, o un grupo de jóvenes que están en un botellón y por unas razones u otras, enfocamos a las familias a hacer un dédalo. Claro, encuentra tú o consigue tú que estas familias se fidelicen al dédalo. Cada vez está siendo más difícil. No quiere decir que sean malos programas, pero se hicieron en un momento distinto, porque han cambiado las formas parentales y el tiempo que tienen las familias. A pesar de ello, las mujeres siempre van a tener más presencia en todas estas cosas parentales, porque los hombres todavía seguimos siendo los grandes ausentes en la educación, en términos generales. Luego hay casos, afortunadamente. Pero bueno, prevención selectiva, ya vamos un poco a esos focos problemáticos. Y prevención indicada, que es donde yo estaba, es la última frontera antes del tratamiento. Ya existe una problemática incipiente, un riesgo muy grande de que ocurra. Entonces una atención intensiva, individualizada, que es casi como un tratamiento, pero más light, vamos a decir, porque es ambulatorio, se les vamos viendo cada 2 semanas. Y ahí está el programa Joven, que es el programa de la Junta, y que lo ejecutan en cada comunidad. Suele tener esto un licitado, pues Proyecto Hombre, Valladolid es aquí, en Burgos también es Proyecto Hombre, en Palencia es ACLAD, en Ávila es Cáritas, en Segovia me parece que también. Es decir, esas entidades sociales, algunas son más asociaciones y otras tienen que ver con el clero, pero son las que están dando este servicio que está externalizado por la Junta. Es un servicio público externalizado y privatizado en ciertas entidades sociales que se pegan entre ellas para ver quién acoge eso, pero bueno, eso es otro cantar. Independientemente de quién lo haga, suele haber muy buenos profesionales y se suele trabajar muy bien en la red, porque se hace un esfuerzo muy grande desde precisamente el comisionado
para que esto sea así, ¿vale? Y yo cuando he trabajado en red con otros compañeros y compañeras, pues ha sido un gusto, porque cuando estás en un lugar en el que todo el mundo tiene claro hacia dónde ir y cómo hacer las cosas, pese a las dificultades, pues es una alegría. Además se esfuerza mucho en que haya formación, que haya renovación. Luego es verdad que baila mucho los profesionales por la precariedad del sector, por esto mismo que he dicho. Es un sector social, es un tipo de trabajo feminizado porque tiene que ver con los cuidados, por lo tanto está poco visibilizado y entonces hace que tengamos uno de los peores convenios del mundo. Eso hace que la gente se mueva mucho en sus puestos y a veces los buenos profesionales se acaban marchando. ¿Vale? Pero independientemente se trabaja mucho en la formación y son lugares que tienen mucho recorrido y que entre todos han mejorado la red mucho, pese a esas dificultades. Todo tiene mejoras. ¿Cuál es la situación en Laguna de Duero? Laguna de Duero es una ciudad, es un municipio de más de 22.000 habitantes, pero aquí tenemos dinámicas de población rural en muchos ámbitos. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, en Laguna de Duero hay muchísima facilidad para el consumo desde hace muchos años. Me acuerdo cuando estaba ahí ¿cómo se llamaba la discoteca aquella que había? La Factory. Ahí siempre había historias de drogas, tiroteos, de todo. Aquí, si tú te pones en la hemeroteca noticias de redadas de drogas en Laguna, Dios santo, ¿por qué tenemos tantas? Pues porque hay mucha droga. Estaba el Barmazo, ¿no? Y estas cosas que hay por ahí, donde hayan hecho redadas también por consumo. ¿Esto pasa en otros sitios? Sí, pero ¿qué pasa en el mundo rural? En un lugar como Laguna tenemos las peñas. Las peñas son un lugar estupendo, es como una institución en la que te agrupas, te reúnes para pasar el rato, tal. Pero en un pueblo como Laguna, las peñas muchas veces están asociadas a locales. Locales que pueden ser con adultos o sin adultos. Con adultos no quiere decir sin riesgos, pero sin adultos quiere decir que también los va a haber. Es decir, que van a ser espacios muchas veces no supervisados, de autonomía para los jóvenes. Esto estaría bien si hubiera prevención, pero como no la hay, ¿qué nos vamos a encontrar? Que es mucho más fácil que tú vayas con gente mayor que tú, que ya está haciendo cosas que tú no hacías. Y entonces es más fácil que ellos te den o te ofrezcan cosas que tú todavía no puedes adquirir. Entonces, que en un municipio como Laguna que encontramos pues, tasas más bajas de iniciación a la droga, es mucho más fácil iniciarse en Laguna que en Valladolid, porque en Valladolid no vas a tener acceso a un local donde haya otra gente intergeneracional con poder adquisitivo para comprar cocaína. En Valladolid te vas a iniciar en la cocaína mucho más tarde, porque a menos que tengas pasta, 50 euros que vale el pico, pues no te va a dar. Entonces, que un joven me venga de Laguna consumiendo cocaína, no es porque sus padres le den dinero, que a veces también. Es porque aquí se mueve y también puede menudear y también puede vender o simplemente es una chica que se ha echado un novio, que el novio es mayor que ella, consume y le da. ¿Eso en otros sitios los encontramos? Sí, pero en menor volumen. ¿Qué pasa? Que en Laguna no podíamos atender a los jóvenes de aquí. ¿Por qué? Porque es un servicio que tenía que dar el municipio. Entonces la red no lo permite. Que alguna vez hemos intentado hacer las cosas para ver cómo conseguir llegar a ellos y cómo traerlos un poco de forma excepcional. ¿Por qué? Porque eran casos mucho más severos que en otros sitios. ¿Por qué? Porque hay policonsumos. Policonsumos quiere decir que consumen muchas más cosas que los demás. Entonces, la situación de Laguna es de alto riesgo. Y si tenemos esto y encima lo juntamos con que no tenemos a los agentes de prevención coordinados, porque no tenemos un plan verdaderamente activo, porque no se hacen unas políticas adecuadas y no se están utilizando los recursos de la Junta, pues desde mi punto de vista técnico tenemos el peor de los escenarios en Laguna. Yo, perdóname, es que, bueno, voy a intervenir porque no voy a poder quedar, no voy a poder continuar y sí que bueno, creo que quiero poner un poco un punto de luz. Yo soy compañera de servicios sociales, no trabajo en estos temas, pero bueno, conozco un poco la dinámica de cómo está la situación ahora. No voy a contradecir ninguno de los datos que habéis dado porque son públicos, son objetivos y sinceramente digo que nosotros somos las primeras que lo sufrimos. Totalmente. Pero sí que quiero poner un punto de luz. Quizás tarde, efectivamente, el plan municipal de drogas se ha iniciado. Habéis hecho el comentario de que en noviembre se publicó una nota de prensa. No quisiera que las familias que están aquí reunidas se fueran solo con la lectura de lo que ha pasado hasta ese momento. Vale. Está iniciando. Lo que pasa es que luego iré sobre eso, porque también hay cosas que son un poco extrañas. Que ojalá salga bien, ¿eh?
Pero... y yo no soy experta y mira, si puede pasar, pasará en este municipio. Pero lo que sí que quiero dar un poco de luz es que en este momento hay una técnico dedicada a su jornada media jornada, si es cierto, es una profesional, es psicóloga, está vinculada profesionalmente al municipio hace muchos años, estamos hablando de más de 15 años, con habitual coordinación con centros educativos, orientadoras, centro de salud, por su puesto actual y por el que venía desempeñando. Quiero decir que no es una persona que aterriza ahora y tiene que hacer red, sino que hace mucho tiempo que lleva haciendo red. Y que el plan de Laguna se está trabajando bajo evidencia científica, bajo los programas supervisados por el comisionado de la droga, que se ha externalizado a una empresa y que se está poniendo en marcha. Ese es el punto de luz que os puedo poner. Quiero decir, el escenario anterior es real, pero esperamos que yo espero que empiece a funcionar. Es verdad que voy a introducir matices. ¿Matices por qué? No me relajaría. Y pediría que esto se lleve a cabo realmente. Porque tal como se ha hecho la licitación, que es el siguiente punto al que voy, tengo dudas. Yo ahí... Tengo dudas. Ahora, dudas quiere decir, no sé lo que pasará. Pero yo, viendo cómo ha funcionado Laguna en estos años atrás, y por mi experiencia en la red y las dificultades que siempre hemos encontrado de conseguir que Laguna se sume, y viendo cómo se ha hecho la licitación, que solo ha habido un licitante, que es de Palencia y el perfil es un poco extraño y que ha sido muy raro que ninguna de las entidades que suelen licitar para estas cosas haya licitado en una licitación que duró tan solo 2 semanas, es cuanto menos extraño. Ahora, que funcione, fenomenal, si es que el objetivo es que funcione, pero que hay motivos para no bajar la guardia y estar detrás y estar encima y que esto salga adelante, sí, porque además venimos de donde venimos. Entonces, ojalá sea un punto de luz. No lo voy a contradecir tampoco. Yo, de verdad que mi papel... No, que y se agradece y mi objetivo no es bajar la moral. De oyente y de familia y de... Y mi objetivo no es, y espero que sea un punto de luz, pero yo, en la documentación que he encontrado, es otra cosa más que digo de repente... Sí, pero bueno, y me veo obligada a matizar. El pliego, yo sinceramente lo desconozco, hasta lo que puedo conocer son cuestiones más administrativas que cuestiones políticas. En servicios sociales ha habido y sigue habiendo un verdadero problema de personal, pero flagrante. Entonces también las cuestiones administrativas se ven salpicadas por eso. No quisiera que se pusiera acento a que hay irregularidades en ese pliego o hay intenciones políticas en ese pliego, porque creo que es decir mucho. Yo no sé lo que hay y no voy a decir lo que hay, pero sí que hay cosas que no son muy buenas. Los moneos y otros programas que has citado que se han puesto en marcha completo, hombre. Sí, Quiero decir, sí, y aquí han actuado esos agentes. Sí, lo conozco. Y que se hubiese deseado que entrasen a la licitación. Yo eso ya no lo sé. Bueno, yo eso no lo sé. Trabajado. Entonces voy a hablar de esto, diré lo que hay que es público y lo dejaré ahí para que cada uno saque la conclusión. Mi conclusión, ya que me adelanto, es por favor estar alerta y tratar de apretar para que este plan verdaderamente se cumpla esta vez. Esa va a ser mi conclusión final, porque ya te digo que yo he trabajado aquí con servicios sociales, he trabajado en muchos sitios, yo admiro el trabajo porque es muy duro, porque también estoy en ese lado, y ojalá tuvierais los recursos que necesitáis tener. Y de hecho esta charla va un poco enfocada a eso, porque no solo lo necesitáis en prevención, se necesitan en muchas otras cosas. Pero es que además esto es tan fácil como requerirlo en la Junta y ejecutarlo. Y vamos a entender ahora un poco más. Situación en Laguna de Duero. Esto ya lo he explicado. Sí, muchas gracias por venir. Quería hacer una puntualización. Claro, según el acuerdo marco de cofinanciación... vale, sí, hago esta parte y luego si no he visto otro apunte. Lo que ha dicho antes David, no van contra las peñas. De hecho, David forma parte de la peña de Laguna. De Carpena.
Que quede claro que esto no es un alegato contra las peñas, ¿vale? Es un diagnóstico, ¿no? Es una observación, una reflexión. No, la peña de hecho es algo muy bueno porque hay autonomía, pero volvemos a lo mismo. Si no hay una supervisión, no hay una prevención y tenemos un escenario de riesgo, la peña se convierte en otro poco abierto. Gracias por venir, Clara. Vale, esto es así. En Laguna pasó a tener 20.000 habitantes y hasta 15 años después, 2018, no se realizó el primer plan municipal sobre drogas. Esto además lo hizo una trabajadora social que luego coincidí con ella en Medina del Campo y me pudo contar sobre esto. ¿Qué pasa? ¿Que este plan se ha llevado a cabo? Pues evidentemente no, y como ha dicho ella, está prorrogado. Pero por poner un poco de contexto, con otro municipio como es Medina del Campo, cuando esto estaba haciéndose, Medina del Campo ya tenía el tercer plan municipal sobre drogas. Tenía ya montado el agente tutor con la policía municipal y estaban trabajando en el cuarto plan, que ha finalizado este año y ahora tendrán que hacer el sexto plan. 6 planes, aquí uno prorrogado. Entonces, ¿para cuándo un segundo plan de prevención? ¿Qué es lo que hay? Que el primer plan de prevención en Laguna del Duero no se ha evaluado. No se ha evaluado. ¿Por qué? Porque no hay memoria de las actividades prácticamente y no hay evaluación de esto. ¿Funciona o funcionará? No lo sé. Lo que se ha hecho no se ha evaluado. Entonces, ¿eso es evidencia? Por lo que hemos visto antes, no. No es un buen trabajo desde la parte de la evidencia, por las razones que sean. ¿Qué se ha hecho mientras tanto? Pues la única memoria que he encontrado de adicciones en Laguna es de 2024. Se han hecho 2 acciones. Un programa Moneo, que lo hizo Proyecto Hombre Valladolid, en el que participaron 10 familias. Se intentaron hacer 4, solo salió 1. Esto es importante, porque eso sí que es una evaluación de la memoria. Y vamos a intentar entender este dato con respecto a lo que se ha proyectado para el nuevo plan, para entender uno por dónde van las cosas cuando digo que sigue habiendo riesgos. La otra acción que se hizo fue poner carteles de espacios sin humo en el municipio. Bien, pero estas son las 2 acciones sobre prevención de adicciones en 2024 por la memoria del ayuntamiento en Laguna del Duero. ¿Vale? Esto es lo que se viene haciendo. El año que se ha hecho. El año que no se ha hecho no hay memoria, por lo tanto no hay nada. Y hay algunas actividades que sé que se han hecho y que no están en las memorias, o están en otras memorias. Porque como yo estaba en la Fundación Hablada, pues yo sabía también lo que se hacía aquí. De repente yo digo, va, como voy a dar una charla me voy a enterar de cómo están las cosas y veo que, como ha dicho bien la compañera y tal, hay una licitación. Digo, ostras, por fin una licitación. Y pues me puse contento. Digo, voy a verla. Y de repente veo que hace referencia al primer plan municipal y yo pienso, joder, pues si estaba caducado, si era hasta 2023, o ya me entero que está prorrogado porque no se ha hecho. Pero bueno, no pasa nada, más vale tarde que nunca. Y de repente veo que hay una sola oferta en la licitación y es una oferta por un importe de 0 euros. Oye, qué bien, que cualquier persona tiene el derecho de aportar su oferta y de sea quien sea y en sus condiciones, y yo eso lo apoyo. Y yo digo, joder, ¿y dónde está Cáritas? ¿O dónde está Proyecto Hombre Valladolid, que es el que suele venir aquí trabajando? ¿O dónde está ACLAD, que también es el que lleva el SRP de Valencia? ¿Dónde están quienes suelen ir a este tipo de licitaciones? ¿Por qué no han licitado? Son 40.000 euros en 3 años, 13.000 y pico euros por año. Bueno, pues por venir a Laguna a hacer actividades está bastante bien, ¿no?, para hacer la prevención. ¿Por qué no han licitado? Yo no lo sé. Otra de las cosas es que yo no voy a dar datos del particular, son públicos y alguien los quiere ver que los vea. Pero yo sí me he metido a curiosear a quien le han dado la licitación. Es una persona particular, de Palencia, relacionada con la empresa Luces de Verbena SL. No suena preventivo de entrada, pero que es que además se dedican a elaborar actividades infantiles. Sí. Claro, el pliego habla mucho de talleres, pero nosotros en prevención no hacemos talleres, hacemos programas de prevención que tienen que estar impartidos generalmente por personal especializado. Algunos de ellos, como el Dédalo, por al menos 2, y entre los cuales uno tiene que ser un profesional de la psicología o tener una educación especializada en temas de drogas. He visto el perfil de la persona LinkedIn, que es lo único que podía acceder, y el perfil es de marketing y ejecución de negocios y demás. Y yo no he visto referencia alguna a la prevención o a las drogas.
esa es la persona a la que se le ha licitado el programa y que va a tener que ejecutar la prevención en Laguna de Duero. Digo, bueno, yo con toda confianza tiro para adelante. Digo, ¿será que hay un perfil que tiene otro perfil distinto que yo no conozco y que sí le conocen en servicios sociales? Pero bueno, claro, lo que digo es que no hay ni una sola oferta de todas estas entidades que generalmente están ahí, siempre. Lo que también veo es que la licitación se publica un lunes de septiembre y en 2 semanas, el 6 de octubre, se acaba el plazo. En 2 semanas te has tenido que enterar, preparar tu oferta, preparar lo que vas a hacer, lo que sabes que puedes hacer en 3 años, sobre todo teniendo ya la experiencia de los municipios y lo que sí se puede y lo que no, y tratar de estimar cuál sería tu oferta. Pero no se enteran, ninguna de estas entidades sociales no se enteran, pero un particular de Palencia que se dedica a hacer talleres infantiles, sí. Y yo, oye, con toda la confianza, pero es como raro, sin quitar el foco de luz que ha dado la compañera. Sí, ¿puedo hacer un inciso? Sí, puedes hacerlo. Esta forma de licitar contratos públicos no es, efectivamente, es habitual en este evento. Por ejemplo, la licitación de las parcelas del polígono de los Alamares también tuvo esta clase de proceso, digamos, esa licitación, el plazo para aportar ofertas fue de 2 semanas. Y cuando se preguntó al alcalde y a los concejales involucrados en esta licitación por qué había sido de solo 2 semanas, la respuesta fue que ya se habían producido conversaciones con posibles compradores de esas parcelas y que ya estaba todo hecho, que no hacía falta un plazo más dilatado para la licitación de la venta de esas parcelas. Con lo cual viene siendo, no quiero decir modus operandi de este equipo de gobierno, pero sí que es verdad que no es la primera vez que ocurre. Bueno, gracias por eso. Entonces, bueno, esto es lo que de momento está pasando a día de hoy. Claro, ¿qué pasa? Si vemos el pliego, por ejemplo, la licitación esperaba que entre noviembre y diciembre de 2025 se hicieran 7 talleres Moneo. Recordamos que en la memoria se quisieron hacer 4 y solo se hizo 1. No hemos aprendido nada. O sea, en 2 meses tienes que sacar 7. Esto es lo que se tendría que encontrar la persona que viene a dar el taller, que encima es de Palencia y no conoce la web. Bueno, a lo mejor la conoce, pero vamos, creo que no, que es de Palencia de toda la vida. Además, que en Palencia, ahora que vivo en Palencia sé que eso es como un pueblo y todo el mundo me conoce. Un taller de Dalo, de 20 sesiones. De 20 sesiones. 3 talleres de prevención de accidentes de tráfico, 5 de nuevas tecnologías. Todo eso en noviembre y diciembre, teniendo en cuenta que vienen las vacaciones de Navidad y que están con los exámenes y toda la historia a los jóvenes. Esta era la previsión del plan de prevención para 2025 y tenía 13.000 euros estipulados. Si no se gastan, ¿para dónde van? De vuelta para la Junta. ¿Se han realizado en 2025 lo previsto por las licitaciones? No lo sé, habrá que esperar a ver si sale una memoria. Entonces, por eso digo que alerta, porque no parece que, aunque se han dado pasos, que esto es la primera vez que sale la licitación y eso es bueno, luego te encuentras con que, pues bueno, no sé si las cosas se están haciendo, bueno, desde mi punto de vista técnico no se están haciendo de la mejor manera posible, porque no está siendo muy claro este proceso. Vale, con esta información os hago un breve test. Teoría, esto ya lo decidís vosotros, aquí yo no respondo. La contratación del servicio de prevención del consumo de drogas y otras adicciones que se ha licitado en 2025 se ha realizado de la mejor manera posible para garantizar la calidad y la prestación del servicio, o teoría B, que no ha sido así. Cada uno que se responda. Yo tengo clara la mía. Teoría A. Desde el Ayuntamiento se están utilizando todos los recursos a su disposición para realizar una prevención adecuada entre la juventud, o la teoría B, que no se están utilizando esos recursos de forma adecuada. Pues por lo que hemos visto, podéis decidir. Y también la teoría A. Esto es un poco más apuesta. ¿Pensáis que en 2010-27, que es hasta donde acaba el pliego, se habrán realizado las actividades propuestas por la licitación?
O la teoría B, que no se habrán realizado las actividades y el dinero volverá a la Junta de Castilla y León. Oye, ojalá sea un punto de luz. Yo todavía veo bastante negro el panorama, como técnico. Desde fuera. Mejor desde dentro, también se pueden ver las cosas diferentes y puede ser que esto mejore. Yo me abro a que las cosas mejoren, pero no perdería el estar alerta, porque la situación en Laguna a día de hoy sigue siendo la que es, y es de mucho riesgo, de mucho riesgo. Y esta forma de actuar no me da a mí la tranquilidad como para que no siga habiendo riesgo. Oye, ojalá me equivoque y me tenga que tragar mis palabras, porque será una buenísima noticia. Mi confianza es poca. Por eso creo que hay que estar alerta y habría que exigir a esta persona que se ha licitado por 0 euros que haga y que lleve a cabo y ejecute correctamente el plan de prevención, y que el ayuntamiento presione y esté detrás para que realmente se lleven a cabo las actividades preventivas que se tienen que llevar a cabo, y que se coordinen a los agentes preventivos, y que se vaya a hablar tanto con Policía Municipal como con el Servicio de Salud, como con los orientadores escolares, como con todos los agentes que tienen que estar coordinados desde un técnico de prevención que debería haber en el ayuntamiento, como lo hay aquí en Medina del Campo. He trabajado en Medina del Campo. ¿Con quién hablaba yo? Con la técnico municipal sobre el tema de drogas. ¿Ella qué hacía? Precisamente coordinar a los agentes, poner los servicios a un tercero a través de licitaciones para que se diera una atención adecuada allí en el municipio, y eso ha ido mejorando cada año. Pero no eran los servicios sociales los que se encargaban. Hay un técnico específico para que descargar a los servicios sociales y coordinarnos nosotros con servicios sociales cuando es necesario, cuando nosotros necesitamos su apoyo o ellos el nuestro. Y esa es la forma correcta de trabajar, no poner servicios sociales como el cajón desastre de todo. Las compañeras necesitan recursos y necesitan otros compañeros especializados para donde ellas no pueden llegar. Y eso es lo que deberíamos tener o luchar por tener aquí en Laguna, porque lo que no puede ser es que después, 18 años después, sigamos desconectados de las redes de prevención. No sabemos lo que pasa, pero sí que sabemos que los riesgos son enormes, ¿vale? Y ese técnico que dices de Medina del Campo, la contrataba el ayuntamiento. sí, pero gestiona los fondos de la Junta. O sea, no hay por qué hacer una licitación para unas externas, si dedican dinero a una contratación también es posible. Esa parte no estoy seguro porque... Si os parece un momentito antes de entrar en debate, Un aplauso, ¿no? preguntas, sí que... Ah, sí, bueno, un aplauso.